De todos los presentes. Vamos con el que para eso tengo este atril tan sólido que aguanta este discurso coherente. Vamos con ello. Buenas noches, queridos amigos. En primer lugar, quería dar las gracias a todos los presentes por su asistencia y por supuesto a la autoridad competente por haber tenido la deferencia de invitarme a dar este pregón de las fiestas aquí, en Castellar del Vallès. Bien, como esto no es un mitin político, no hace falta que en cada interrupción venga un aplauso, no es necesario, porque además las cámaras no lo están recogiendo, con lo cual pues, la autoestima está. De hecho, para mí es un gran orgullo venir aquí a dar categoría a las fiestas, ¿cómo no? A pesar de las múltiples cualidades que me adornan, tanto en el aspecto físico como en el espiritual, mi modestia me impide destacarlas aquí hoy entre ustedes, haciendo un relato pormenorizado de las mismas, pues no es la misión del pregonero el autoensalzamiento, sino la loa de las maravillas locales. Como veis, la prosa es fluida y de gran estilo literario. No obstante, algo de conocimiento habrá que impartir, no porque se haga necesario, sino por la oportunidad que ofrece el hecho de que el pregonero que hoy adorna las fiestas de Castellar sea uno de los hombres que mejor han vivido en la historia de España y me atrevería a decir de la humanidad. A esa circunstancia hay que añadir el hecho de ser plenamente consciente de dicho privilegio, lo que engrandece mi condición de hombre feliz. Es esta y no otra la razón que hace oportuna mi presencia en el escenario, dado que la empresa que se me encomienda es la de animaros a participar en las fiestas. Decía, y digo bien, gracias por ese espontáneo, que soy el indicado porque ya decía el poeta León Felipe que era el tacto ocioso el más sensible, y puedo aseguraros que ha habido pocas personas que hayan dispuesto de su tiempo más y mejor que el que ahora os habla. Y si me refiero a ello, no es por arrogancia, sino por la convicción de que he sido un testigo ajeno al drama que supone emplearse en una misión con el único objeto de sacar adelante a una familia sin la menor oportunidad de obtener otro provecho del trabajo que el económico. Me ha permitido la vida, sin proponérmelo, disfrutar de trabajos que no deberían llamarse tales. Eso que denominan actividades artísticas, que en realidad poco o nada tienen que ver con lo laboral, en tanto este tipo de prestaciones no solo están bien remuneradas, sino que son las únicas en las que el individuo está mejor y más contento en el puesto de trabajo que fuera de él. Además, otra peculiaridad de estos menesteres es la de no quitar mucho tiempo, es decir, que uno puede disponer de él, y es ahí donde se permite calibrar en su justa medida lo duro del trabajo ajeno. ¿Qué quiere decir aquí el pregonero, queridos amigos? Aquí lo que quiero decir es que siempre he podido disfrutar de un panorama que me permitía el no haber pegado jamás mi sello. ¿Vengo aquí a presumir acaso de no haber trabajado? En absoluto. Vengo precisamente a alabar esa acción constante del trabajo cotidiano del pueblo para mantener a los parásitos como yo. Eso es lo que vengo aquí a agradecer, y ninguna otra cosa, queridos amigos. Y diréis, este mamarracho tiene la cara dura de venir a decirnos estas cosas a la cara. En absoluto. Lo que vengo es a hacer un ejercicio de humildad y a proponerme como una referencia. El más allá no es un acto de fe, queridos amigos. Existe una vida mejor, porque me la pego yo. Y quiero ser esa referencia. De ahí el éxito de todas esas revistas que llaman de papel cuché, donde salen grandes mansiones, donde salen grandes barcos, porque la gente dice, existe una vida mejor que sin duda no es la mía. Pues yo me comprometo a vivir esa vida para que vosotros podáis decir, efectivamente, hay una oportunidad. Y ese tipo se la está pegando. Yo lo haré por vosotros. Capitalizaré todos esos deseos y haré de esos deseos una realidad en mi propia historia cotidiana. Por eso me encuentro hoy aquí, agradecido, en Castellar del Vallès.
Gracias. Los del fondo no lo he oído, me han llamado guapo por aquí, yo agradecido ese buen criterio. Resumiendo, queridos amigos, afirmo de manera categórica que he sido un buen testigo. Y ahora, si me permitís, voy a leer unos versos del poeta que glosan lo que acabo de exponer. Esa característica sensibilidad de aquel que puede mirar a su alrededor con tranquilidad escénica. Esto que voy a leer es de León Felipe, un gran poeta que tuvo que vivir en el exilio en México. Dice así: que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como cómico viejo digamos los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, tan bien como el rey hebreo la hizo Sancho el Escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo ni la flor de un solo huerto. Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Qué bonito. Amigos, y ahora aquí viene una reflexión que no tiene nada que ver con los tiempos que estamos viviendo, sino que era una reflexión general, pero que ahora, dadas las condiciones en las que nos encontramos, puede interpretarse de cualquier manera. Pero ahí va lo que yo escribí. Amigos, son estos tiempos convulsos que os voy a contar, que no sepáis. Por circunstancias que no son motivo de este acto, parece que el espacio abierto en el que vivimos se asemeja cada vez más a una olla express. Nos machacan todos los días con lo mismo y nos obligan a formar parte de un juego en el que a veces no queremos participar, pero del que es difícil escaquearse, como en el póker, que no dejan levantarse de la mesa al que va ganando. Esta presión, este estrés al que nos someten, hace que muchas veces estemos tensos y descarguemos contra quien menos se lo merece. Así, nos convertimos en nuestro propio inconveniente y creemos que estamos haciendo uso de nuestros derechos cuando a lo que nos dedicamos es a tocar las narices de nuestro vecino. Que si hay mucho ruido, que si ese coche me molesta, que si cortan la calle para organizar un festejo. Y así, en esta colmena en la que nos enclaustramos, en parte debido al nacimiento de las redes sociales que permiten que uno pueda llevar una existencia virtual metido en 4 metros cuadrados, nos molestamos demasiado, nos molestan demasiado los otros, porque creemos que no los necesitamos. Craso error. Nos creemos que vivimos lo que vemos en esa ventana que supone la pantalla del ordenador, sin enterarnos que la realidad está ahí fuera, en la calle, esa calle que hemos perdido por meternos en estas celdillas a las que nos lleva inexorablemente la vida moderna. Nos hemos convertido en una conserva de nosotros mismos. Renunciamos al frescor que nos otorga el milagro de estar vivos, del aire que nos azota la piel, y todo lo hacemos a cambio de nada. Hay que salir de la lata. Hay que tomar la calle, cruzarse con los otros, verle la cara, sustituir lo virtual por lo real, lo intelectual por lo visceral, lo aprendido por lo vivido. Como rezaba aquel sabio refrán, no es lo mismo comer que ver comer. Hay que tomar la calle, y precisamente estas fiestas se inventaron en origen para dar fe de que estamos vivos, de que aquí seguimos pese a todo, a favor de todos y que estamos dispuestos a celebrarlo. Tenemos que ser conscientes de que el ser humano está mal programado de serie. Tenemos una parte de bicho que no nos ayuda en nada y una tara que nos lleva a estar siempre preocupados por tonterías, a dar prioridad a cuestiones que no merecen la pena. Hemos olvidado el arte de relativizar las cosas, el arte de tasar la importancia que tienen los hechos realmente, de situar los asuntos en su espacio preciso, arte que uno recupera de inmediato cuando ve las orejas al lobo.
Tengo amigos, dada mi edad provecta, que han pasado por circunstancias de salud complicadas. Han estado y han visto la parca con su guadaña y su túnica negra al fondo y se han acojonado. Una vez que han superado el trance, todos dicen lo mismo. A partir de ahora le van a dar por culo a las gilipolleces. Me vais a disculpar el léxico, queridos amigos, pero es que es una cita textual. Es como uno se expresa cuando llega a verdades profundas con las que quiere adquirir un compromiso firme, imperecedero. Por eso, estas aseveraciones importantes se manifiestan con rotundidad delante de nosotros, para que la conciencia ajena nos obligue a seguir adelante con lo pactado. Adquiramos el compromiso de vivir de verdad, de vivir bien, de tomar la calle, insisto, y una otra vez, de hacer estas nuestras fiestas, de recuperar la alegría de vivir. Por eso, desde esta tribuna, con el poder que me da el estar elevado por encima de las masas, os exijo que seáis felices. Y como dijo Jesucristo, en eso conocerán que sois mis discípulos. Voy a dejaros ya, queridos amigos, y ahora vamos a dar unos vivas rotundos a lo que hoy celebramos. ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva la fiesta mayor! ¡Viva! ¡Viva Castellar del Vallés! ¡Viva! ¡Y viva la madre que nos parió! ¡Viva! Muchas gracias. Ahora ponen los guapos que nos van a hacer una foto.